Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de cerca. Volvemos en una nueva edición en la que vamos a hablar con una persona muy interesante, porque hablamos de una persona que es profesor, es abogado, ha sido empresario y además viene aquí porque es escritor. Muy buenas noches, Manuel Rodríguez Domínguez Manolo. Muy buenas noches, Rocío. Bienvenido a De Cerca, a nuestro programa, un placer tenerte aquí con nosotros en esta noche de jueves y bueno, como digo, una persona muy versátil porque tienes una serie de actividades y has ido realizando a lo largo de tu vida que bueno, no te ha quedado nada por hacer, ¿no? Sí, bueno, además de lo que has dicho, también político. Bueno, porque también. fui durante, tiempo el primer presidente provincial del Centro Democrático y Social que hubo en Málaga. Ya vivía yo en Málaga, aunque yo soy alabrino, pero a los 17 años me fui de aquí. Mis padres se mudaron a Málaga y ya he vivido en Málaga. Pero sí, ha sido una vida muy polifacética, digamos. Desde luego que sí. ¿Con cuál de tus facetas te quedas? Porque... Con la de profesor. Esa es la que siempre... Yo hice primero magisterio. Yo me fui, hice el bachillerato de entonces aquí en Alaurín, que nos examinábamos libres en Málaga, y después estudié magisterio. Y hice magisterio, y ya al terminar casi ya me mudé a Málaga. Y después ejercí de maestro interino un par de años y estudié libre filosofía y letras en Granada, puesto que en Málaga no había entonces universidad, estamos hablando de los años 60. Y ya me fui a Granada, concretamente en el año 68, los 3 últimos años los hice oficial allí de filosofía, y después me quedé de profesor ayudante en la misma facultad, y ya hice oposiciones a cátedra de instituto, y me fui a Córdoba, en la plaza, en fin, si seguimos un poco de historia. Una trayectoria asombrosa, desde luego, que no, como digo, te ha quedado pocas cosas. Dicen que en la vida hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo he tenido 2 hijas encantadoras. Bien. ¿Y un libro has escrito porque lo tenemos Sí, ahí? he escrito varios. El que yo estoy más orgulloso de él fue un manual de lengua de COU, que yo escribí en el año 79. Fue el año en que me casé. Me casé en junio y en mayo terminé el libro, que lo publiqué con un catedrático como... Yo era de instituto y él era catedrático de lingüística general en Granada. Y entonces lo hicimos conjuntamente, puesto que el COU era, dependía de la universidad y lo dábamos en los institutos, y los tribunales los formábamos profesores de un lado y otro. Ese es el libro que yo estoy más orgulloso. Se hicieron 9 ediciones, se vendió muy bien y me servía para los veranos, las vacaciones. ¿Y has plantado algún árbol? Bueno, ya para... Sí, también, sí. Bueno, macetas varias, pero bien, sí, bien. Como compramos, con mi suegro una parcela y eso, pues he plantado varios árboles también. O sea que en ese sentido he cumplido con el refrán o con el... Bien, con el carrillo, ¿no? Exactamente. Después de tantos años en la educación, ¿cómo ves que ha ido evolucionando durante los años? Yo lo veo que ha evolucionado muy mal. Realmente yo en eso estoy un poco preocupado, etcétera, porque ha habido tanto, el dejar tanto que a los niños, los mismos padres, no es lo mismo cuando nosotros éramos pequeños, si uno llegaba a casa y decía que el profesor me ha regañado, no lo podía decir porque si no te regañaba, porque algo habrás hecho, ahora es al revés. Pero entonces los niños creen que no hay que esforzarse. Exactamente. Y además con esto de que pueden aprobar sin aprobar, en fin, en eso yo creo que muy mal, que no hay más remedio que hacer que se acostumbren que hay que trabajar, claro. Hay que, sí, eso sí. Manolo, para un profesor de lengua que ha vivido tanto pegado al lenguaje, ¿qué te parece esta desviación del lenguaje, el lenguaje SMS, que acorta las palabras, que se está incluso traspasando a la lengua hablada, que la Real Academia acepta palabras que, impensables completamente, e incluso variaciones impensables? ¿Cómo crees que puede desembocar esto? Sí, no, bueno, yo en eso, porque eso son modas corrientes, siempre ha habido en la juventud sobre todo, modas de hablar, pero que no han terminado por hacer más, no creo que haya mucho. Si la Real Academia acepta una palabra, ellos lo miran mucho, procuran que esté bien asentada y eso no lo veo yo problemático. Es decir, a pesar de que recortan las palabras, que puede valerles para la hora de la ortografía, no hacerla bien,
eso sí, pero claro, ahí ya está también la labor de los profesores, la misma enseñanza, para que les hagan ver a los jóvenes, a los niños, que no, que una cosa es una cosa y otra es la otra, y cuando haya que escribir, hay que escribir con las reglas de la ortografía que se debe escribir. ¿Por qué es tan importante la lengua y la literatura en la formación de la persona? Bueno, porque hay no sé si lo digo un poco como filosófico, hay una teoría que, yo la acepto, que se llama, la hizo un alemán, Humboldt, que se llama la Einheden Sprachform, que lo que dice es que la lengua, cada lengua tiene una forma interior de ser, de tendencia, que es la que hace que el que aprende esa lengua aprehenda el mundo de acuerdo con la forma interior de esa lengua. Es decir, que la lengua es tan importante que con la lengua se aprehende el mundo. Y además, esto hay ejemplos muchísimos. No es que el mundo esté ahí y nosotros con la lengua lo que hagamos es representar el mundo. No, el mundo es un caleidoscopio y es la lengua la que hace que uno realmente distinga el mundo. Por ejemplo, nosotros distinguimos una serie de colores, sí, pero el blanco, pero los esquimales tienen 30 clases de blanco y un solo nombre para los otros colores. ¿Por qué? Le va la vida en ellos, claro. Y los blancos de ellos, bueno, si nos vamos, que esto fue muy importante, Edward Sapir, que fue el gran lingüista de primero del siglo XX americano, hizo un estudio con era un vendedor de seguro a los indios. El tío era una maravilla. Le vendía los seguros a los indios y entonces sabía muchas lenguas de los indios. Y entonces se dio cuenta que la diferencia tan grande que había en ver la realidad con la lengua, porque hay una serie de lenguas indias que el movimiento lo conciben de una manera, el tiempo de otra. Por ejemplo, ellos no distinguen, los indios Hopi, los indios navajos, no distinguen pasado, presente, futuro. No, ellos es el tiempo, lo que está en relación conmigo y el resto del tiempo. Ajá. Y es porque su lengua es así. Y en fin, hay unos hechos médicos. El doctor Goldsmith, suizo, hizo un experimento con una serie de enfermos que tenían lo que se llama afasia amnésica. Es decir, que habían perdido el nombre de los colores. Un tipo de afasia, un tipo de amnesia. Y de manera, entonces le ponían, como no tenían los nombres de los colores, le ponían una serie de cosas, de figuras, uno verde, otro rojo, otro azul, 5 o 6 de cada clase. Y les decía, venga, ponme todos los rojos a un lado, todos los azules. No acertaba ninguno. Y decía, ¿esto cómo va a ser? A ver si es por la intensidad. Tampoco. Y se dieron cuenta que no, que es que eran ciegos para los colores. Como no tenían el nombre de las cosas, no sabían distinguir las cosas. Es un ejemplo claro de la importancia tan grande que tiene el lenguaje. Y de cuanto mejor sepamos el lenguaje, mejor para desenvolvernos en la vida. De verdad que la persona que domina bien el lenguaje tiene la capacidad de dominar, de expresarse bien y de conocer el mundo. Todas las facetas del mundo, sobre todo, no las cosas físicas, concretas, etcétera, sino las más intelectuales o las más abstractas. Es muy importante el lenguaje, de verdad. En este caso nos centramos ahora mismo en el andaluz. El libro se titula El andaluz vanguardia del español. ¿Qué tiene de especial el andaluz dentro del español? Bueno, el andaluz tiene de especial que es la manera más moderna, la manera más innovadora y también la más generalizada de hablar la lengua española. Yo este libro lo hice fundamentalmente porque se han dicho tantas cosas negativas, se han minusvalorado tanto, se ha despreciado nuestra manera de hablar, que de alguna manera yo me encontraba. A mí me pasó una anécdota y creo que desde ahí viene esto. Cuando yo hice las oposiciones a cátedra de instituto, me tocó San Juan de la Cruz, que era uno de mis poetas, me sabía yo casi todos los versos entonces, y cuando terminé la exposición oral, el presidente del tribunal bajó a felicitarme, y según íbamos en el pasillo, y me dice, ha estado usted muy bien, pero muchas eses, me acuerdo que me dijo. Y eso me sentó muy mal. Claro, yo era un buen lingüista, yo no he dicho más eses de las de verdad. Claro, pero lo que pasa es que pronunciaba todas las eses, las implosivas, decía y entonces, claro, daba la impresión de que decía muchas.
Y fui pensando, digo, es verdad, en Andalucía, el andaluz normalmente, en la conversación normal, pues las S se aspiran, en la S implosiva, aquí no dice, nadie dice, es de niño, dice, este. Claro. Dice, esta mañana he oído en la televisión al ministro que es andaluz, ¿no?, al ministro del Interior, y claro, decía lo mismo, claro, es verdad, no dice lo mismo que diría cualquier otro castellano hablante, pero en fin, o sea, eso quizás me hizo hacer ver y mostrar, y también demostrar, a ser posible, con datos, con la historia, con las opiniones de otros escritores, que el andaluz, por hablar andaluz no se habla mal la lengua española, sino que es eso, que el castellano es una manera de hablar el español y el andaluz es otra manera de hablar el español, pero como el andaluz es el que fue a América, a Canarias y América, es el más generalizado, y además ya la misma Real Academia de la Lengua no hace como ha hecho siempre hasta ahora, que es lo que llamamos la visión castellanista de la lengua, de que lo adecuado, lo correcto es lo que se habla en Castilla. No, ahora dice que la norma española es policéntrica. En unos lugares se puede decir una cosa y en otros lugares se dice otra. Ya ha acordado, para el año que viene, seguramente en la próxima edición de su gramática, dirá que en Santo Domingo se utiliza lo que se llama el jejeo. Es decir, ese aspirada, pero en posición plosiva, en posición inicial. Por ejemplo, no se dice, aquí hay una zona de Andalucía, sobre todo Puente Genil, por esa zona, que ahí no se dice, bueno, como por ejemplo Lucena, ¿no? La gente que no, esa es la S cordobesa, Lucena, no, sino, por ejemplo, el chiste es de ese pueblo que viene a la capital a ver a su amigo ha progresado mucho y lo recibe un mayordomo, y le dice, no está, pero quiere pasar al hall, y dice, no, estoy bien a la sombra. Vale. Eso, por ejemplo, pero allí en Santo Domingo todo el mundo, las personas cultas o no, dicen nosotros, dicen señorita, claro, y entonces ya la academia, claro, es que todo el país, hombre, quizás algunos dicen señorita o nosotros, pero que allí van a poner como norma, que la norma es el jejeo. Hablando de eso como anécdota, parece que fueron 8 o 9 meses, íbamos en el AVE, mi mujer y yo, a Madrid, porque ella le iban a operar allí del menisco de la rodilla. Bueno, y se subieron por Puente Genil, 3 muchachos que iban, porque había un partido de Real Madrid de la Copa, porque era miércoles, de la Copa Europa, se ve que eran muchos jóvenes sobre 30 años o por ahí, y además se ve que eran pudientes porque para ir a Madrid tenían que quedarse allí por la noche, ir al fútbol, bueno, y hablaban con el jejeo, ¿no? Decían eso, señorita, y yo me acuerdo que le dije a mi mujer, hay que ver que eso que en principio nos parece muy duro, como lo hablan, lo dicen tan bien, y se les entiende tan claro, hablan bien, pero con ese tipo de que queda bonito. Además, ellos allí contactaron que iban en el asiento de enfrente con uno de Puente Genil que decía Lucena, la S cordobesa, ese coronal típica de Córdoba. O sea digamos, lo que yo defiendo y lo que yo mantengo fundamentalmente en el libro es que por hablar andaluz no hablamos mal. Se habla mal por no emplear bien las palabras, la gramática, etcétera, pero no por los 5 o 6 rasgos característicos nuestros del andaluz. Además que podemos estar orgullosos de ello y que cuando intentamos no usarlo, a veces... reponer más de la cuenta, ¿no? Eso es, ya, como me dijeron a mí, has dicho muchas veces. Yo tuve un profesor que decía siempre que en Andalucía era donde peor hablábamos el español, pero donde mejor lo escribíamos. Sí, bueno, eso, además, don Juan Valera, el novelista de Cabra, cabrense, como decía aquel, que no es... sí. Él lo decía también, decía eso, porque, claro, y el más curioso, porque decía que hablábamos mal, que yo no estoy de acuerdo en que lo habláramos mal, pero bueno, y que lo escribíamos muy bien, porque el laísmo y el loísmo no lo hacemos, entre otras cosas. Pero curiosamente, él, que era de Cabra, andaluz, terminó siendo leísta e incluso laísta, que es curioso, ¿no? Pero que sí, eso es una Pon un idea. ejemplo para que los televidentes sepan lo que nos referimos. Sí, por ejemplo, yo di un libro a mi primo. Sí. Le di un libro. Di un libro a mi prima. Le di un libro. Eso es lo correcto. Pero los castellanohablantes todos dicen la di un libro. Eso se llama laísmo.
está muy mal. El leísmo, aunque la academia, con eso de tan castellanista como era ella, intentó que el leísmo fuera aceptado, que no lo ha conseguido. Dice que sigue, que lo habla, que en Castilla es generalizado, pero que no es correcto. El leísmo es, en vez de, cuando es complemento directo, se debe decir o lo o la. Por ejemplo, tiré el libro, lo tiré, tiré la pelota, la tiré. Pues los castellanos dicen, tiré el libro, le tiré la pelota, le tiré. No aciertan ni una. O sea, lo hacen de ida y de vuelta, ¿no? Exactamente, sí, ellos no aciertan ni una. Nosotros los andaluces, eso nos sale... Lo tenemos superado. Pero quizá por la televisión hay muchos jóvenes, yo ya lo fui notando en mis tiempos de profesor, ya estoy jubilado, que algunos, sobre todo con algunos verbos, se hacen leístas. Por ejemplo, y se dice mucho gusto en conocerle. No, mucho gusto en conocerlo. ¿Por qué? Porque si es mujer, ¿cómo se dice? Mucho gusto en conocerla. Si para el femenino es la, para el masculino es lo. Ayudar, no es ayudar, me encantaría ayudarle, no, ayudarlo o ayudarla. Cuando hay, pero en ayudar, conocer, esos cuantos verbos, sí que en Andalucía está empezando el leísmo, ¿sí? Como yo digo, todo lo malo se pega. Y las cosas de mal hablado, también afortunadamente, las cosas buenas nuestras se nos van pegando en Castilla, Sí. Ya por ejemplo, por la llamada Castilla la Nueva, por Ciudad Real, por Toledo, en muchos de esos sitios se utiliza nuestra S, la S dental. Esto lo tenemos en el libro. La diferencia más grande entre el andaluz y el castellano es la pronunciación de la S. El castellano la S es apicoalveolar, es decir, ápico es la punta de la lengua en los alvéolos. Por ejemplo, en la L y la N. Yo digo la, le, li, con la punta de la lengua tocamos los alvéolos, que es la parte dura que está después de los dientes. Pues si los castellanos hablantes dicen L, N y S seguida, la, L, N, S, y las tres son apicoalveolares. Nosotros no, L, N, y al decir la S la lengua se va para adelante, porque nuestra S es dental. No hay manera. Todo el que haya nacido en Andalucía, en Canarias o en América, lo dice así. Es que no puede, a no ser que se pase muchos años allí ya y hasta que se acostumbre. Pero pues bien, esta S dental, esta que se llama predorsal, los lingüistas, predorso dental, ya está bastante establecida por la parte de sobre todo eso de Ciudad Real, de Toledo, y en fin, y el llamado yeísmo. Es decir, eso ya afortunadamente por toda Castilla. Es que no tiene sentido lo de calle, gallina, porque primero que es un sonido difícil de pronunciar, es el único sonido en el que digamos, el aire sale por los laterales de la cavidad bucal, en todos los demás sale por el centro, como la Y. Entonces, claro, no tiene sentido, además, solo sirve para diferenciar muy pocas palabras, y nosotros no, los andaluces no caemos nosotros en ninguna, porque además hay muchos procedimientos de la lengua para evitar las diferencias, o sea, para evitar caer en confusión. Ese error, claro. Claro. ¿Qué más se puede encontrar en este manual, en este libro? Porque, vamos, tiene contenido y continente también, ¿no? Sí, bastantes cosas. Sí, bueno, aparte, además, hay dos capítulos en lo que hay que hacer una historia de la lengua española. La lengua española que surge en Castilla, por eso se llama castellano durante la Edad Media, pero que a partir del siglo XVI ya es la lengua de España y es el español. Esos dos, entonces se ve cómo el latín cómo ha evolucionado hasta el castellano y luego el español, y cómo en el siglo XVI, que es otro capítulo de eso, se bifurca la lengua en dos. En la manera castellana de hablar la lengua española, que se queda como muy, digamos, tradicional, arcaica, y la más innovadora, la más moderna, que es la manera andaluza de hablar. Hay otro capítulo que para mí creo que es muy importante, que es el capítulo 5, que se llama el nombre del idioma. ¿Cómo se le debe llamar? ¿Español o castellano? Obviamente. Está muy de moda además ahora. Sí, sí, no, y además curioso, ahora que también están de moda los catalanes, que en la Constitución, artículo 3, dice el castellano es la lengua española oficial de España, etcétera. Y eso fue por los catalanes. Los catalanes presiones nacionalistas. Sí, porque ellos, el nombre de España les da urticaria, o sea que ellos no quieren ni nombrarlo. Entonces, hicieron ahí, el PSOE, desgraciadamente, tomó
partido por ello, pues castellano, y en aquel caso, digamos, UCD y Adolfo Suárez, pues digo, bueno, lo importante es que se ponga, digo castellano, pero si nos fijamos y lo analizamos, el mismo artículo 3 de la Constitución dice, el castellano es la lengua española oficial de España, después dice de las otras. Y eso es, claro, los lingüistas ya han hecho un artículo de un catedrático muy importante que decía que eso era una manipulación lingüística, una manipulación del significado de las palabras, porque lengua española no es igual, como se hace ver ahí, a lengua de España. No, eso solo se da muy raramente en la lengua. Por ejemplo, mesa metálica igual a mesa de metal. Pero lengua española nada más que es lengua española. Como tortilla española no es tortilla de España. Y ensaladilla rusa es ensaladilla de Rusia. Claro. Solo ve todo el mundo. Pues igual, lengua española solo hay una. La lengua que nació en Cantabria, que se extendió por toda España, que llegó a América, que la hablan 470 millones de personas, que, en fin, que es ya la segunda lengua más importante del mundo. Eso básicamente es lo de lo que hay ahí. Y después, sobre todo, al final, el capítulo último, son unas conclusiones, y es casi un resumen del libro. Ajá. Que con que se lean esas 10 conclusiones despacito, yo creo que se aprende bastante, sobre todo se aprende, el que sea andaluz, a valorar nuestra manera de hablar. Y el que sea castellano hablante, se aprende a respetarnos y no decir que hablamos mal. Claro. Es que es una lengua tradicionalmente con poco prestigio social, ¿verdad? Está como desprestigiada. Sí, porque es lo que algunos psicólogos llaman el complejo de inferioridad, pero que nos han hecho meter a los andaluces, porque nosotros, es verdad que aquí también ha habido pocas, por las circunstancias sociales e históricas, digamos, menos cultura. En fin, aquí se dedicaban ahí a trabajar a Cataluña para levantarle Cataluña, a levantarle el País Vasco, pero afortunadamente ya no, ya más o menos vamos trabajando aquí y lo hacemos, entonces hay que volver a coger el orgullo de ser andaluz y de que nosotros nos expresamos bien, que nos expresemos bien, claro está, no expresarse mal, y eso sí que es muy importante, y eso es una de las cosas que yo he tratado de conseguir también con este libro. Cada vez menos, ¿verdad? Cada vez está más, tiene más... Sí, por descontado. Afortunadamente, claro, afortunadamente, bueno, vamos progresando. Que la educación tiene que ser, aquí no puede esta cosa de por coger más votos o menos votos, que si los niños aprueben todo, lo que sea. No, que estudien yo le decía a mis alumnos que, mira, el que su padre tiene una fábrica y no quiere no estudia porque él va a ser director de la fábrica, claro, porque pasa suya. Pero vosotros, que sois los desgraciados, casi todos, lo que tenéis que hacer es estudiar para procurar progresar, para poder por lo menos coger un buen trabajo en esa fábrica y decir, en vez de trabajar allí en el torno, pues si podéis trabajar en la oficina, mejor. Y eso es lo que también tenemos que hacer, en vez de tener que ir a Cataluña, que Dios quiera que no tengamos que ir ninguno, a trabajarle, que estudien y que se hagan personas de provecho, como decían nuestros padres. Sí. Por lo tanto, muy importante poner en valor lo que tenemos, no hace falta reponer tantas S para hablar bien, ¿verdad? Es una cosa completamente innecesaria. Sí, exactamente, tantas S, y pasa igual con la J, porque los libros nos han enseñado siempre que los andaluces aspiramos la J. No, la J fue un sonido que surgió, como la S castellana, que surgió en el siglo XVI. No había, la J no existía. Es una X, ¿no? No, la X es una grafía, pero que la X, porque en el siglo XIII, XIV, XV, había un sonido que se pronunciaba como la SH inglesa. Ajá. Y que se escribía con X, que por ejemplo, que todavía sigue en asturiano, que por ejemplo... Las meixas, ¿no? Eso es, paisariño, que decía la canción, pasariño. O sea, ellos pero ese sonido y la J que se escribía, entonces la J sonaba como la J francesa, la J de jour. Y se decía, por ejemplo... Jóvenes. Sí, o mujer. Entonces, esos dos sonidos confluyeron en uno, que es lo que en castellano fue la J moderna, que aquí no hizo falta porque aquí como existía la H aspirada, la de que hace, humo, entonces donde confluyó es en esa aspiración. Pero entonces la J, lo que ocurre es que en muchas palabras de entonces, del siglo XVI, como México, no es México, no, México es que la X es una grafía que se utiliza todavía para algunas J. El Pedro Ximénez, el vino no es Pedro Ximénez, como decimos, es Pedro Jiménez, lo que pasa es que se escribe con X. Hay un chiste, que es el malagueño que llega a México, van dos amigos y al llegar a bajarse del avión dice uno, ¡Viva México! Y dice,
un manito, ¡pam! Vale, a 2 tiros lo mata, y dice, oye, ¿pero por qué? Dice, porque he dicho México, y no es México, es México. No, perdón, porque he dicho México, es que lo he dicho al revés, porque esos los chistes me los cargo. El tío dijo, ¡viva México! Y entonces le dio los 2 tiros. Y entonces, dice, ¿pero por qué lo han matado si he dicho México? Dice, porque no es México, es México. Y dice, coxones. Bueno, pero que no es coxones, es México. Claro, por claro. eso yo he cambiado el chiste, ¿no? Es México. Entonces, eso, la X es una grafía que se ha quedado en palabras anticuadas. La Real Academia ha publicado en 2012, la última ortografía, sí. Y ahí lo dice claramente que la X es una grafía que se utiliza, pero que nunca se debe, nunca pronunciar como KS en inicial, no se debe decir xilóforo, aquella palabra que nos enseñaba, sino como S inicial, xilóforo. Y a veces esa grafía, cuando en medio, es una grafía de la J. Muy Pero interesante. bueno, nuestra J, o sea, nosotros, el que decir, nosotros tenemos mujer, jueves, eso no es porque nosotros aspiremos la J castellana, no, porque tenemos otra manera de decir las cosas, que no es que nosotros digamos mal lo que dicen ellos, no, ellos dicen una cosa y nosotros otra. Pero afortunadamente, esto sí es muy importante, yo lo defiendo, que nos entendemos y no podemos, y hemos de procurar eso de que no se divida la lengua, eso sí. Que se mantenga. Que se mantenga. Y afortunadamente se mantiene, porque hay cosas de allí que vienen aquí y cosas de aquí que van allí y vamos ahí en un quid pro quo. Eso es. Tú me das, yo te doy. Exacto, y la lengua ahí se mantiene. Además ahora parece que no hay posibilidad de fragmentación, porque ya la Real Academia Española está junto con las demás academias de los otros países donde se habla español. Son 22, sí. 22 academias, además de América, Guinea Ecuatorial y Filipinas. Entonces, en Filipinas se habla poco, y se habla el tagalo, el inglés, pero hay una academia, sí. No es real. Es academia. Es academia de la lengua española. Y entonces, ellos se reúnen continuamente, digamos, la oficina principal está en Madrid, o sea, porque la Real Academia Española todavía es la que... Sí, la que lleva el timón. Exactamente, la que parte el bacalao, digamos aquí, y afortunadamente, o sea, que se cuidan de que se mantenga. Hacen eso, lo de la norma, pues procuran contentar de alguna manera, eso es lo que decíamos de la S aspirada en Santo Domingo, pero que en general procura mantener la unidad de la lengua. Muy bien, Manolo, pues estaría hablando de temas lingüísticos toda la noche. O sea, es que tenemos que despedirnos. Me da muchísima pena porque es un tema muy interesante. Desde luego hay que mantener el andaluz, hay que leerse el libro para aprender más, sobre todo los últimos capítulos que dice que son como ese compendio, ¿no?, de todo lo demás que se dice. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta noche. Gracias a ti, a vosotros y a la televisión, a Laurina, que me ha dado esta oportunidad de estar en mi pueblo, de explicarlo muy bien. Además, ha sido una entrevista encantadora. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Volveremos próximamente con más ediciones del De Cerca. Hasta pronto.